Hola, hola, culés, bienvenidos a Gallina de Piel. Bien, vamos a hablar hoy sobre este centro del campo, Frenkie de Jong, Pedri y Gundogan. Y es que Xavi Torres, un periodista catalán que es muy de la cuerda de Cruyff, ¿no? Es uno de los grandes defensores del ADN Barça a nivel de este fútbol con juego de posición, y el que ya sabemos, pues el Barça en su momento de Cruyff, el Barça de Guardiola, el Barça de Rijkaard, etcétera, ¿no? Aunque yo creo que es un poco injusto que siempre cojamos de referencia a los mismos, ¿eh? Porque hay que ser justos y creo que para entender el ADN Barça, el tan famoso ADN Barça, también ha tenido la contribución de otros entrenadores que quizás no están tan bien vistos. Por ejemplo, el mismo Van Gaal, todos estaremos de acuerdo que no es exactamente el fútbol que más nos gustaba, pero también aportó matices muy importantes. El malogrado Terry Venables, ¿no?, de la escuela británica, hay que reconocerle también un entrenador que vino antes que Johan Cruyff, que instauró la presión alta para recuperar el balón lo más posible cercano a la portería contraria y así hacer daño, ¿no? Esto fue una implementación que hizo Terry Venables, ¿vale? Es decir, yo creo que al final cogemos como referencia a Cruyff, y que sin duda, sin lugar a dudas, fue el que acabó de implementar esta idea, pero hay otros entrenadores que creo que también han aportado y a veces somos un poco injustos. Pero bueno, no me voy por las ramas, mi punto es que Xavi Torres ha cuestionado, ¿no? O ha puesto un artículo que me ha llamado la atención, sobre todo el nombre del artículo, que entiendo que es un poco clickbait, pero pone ¿por qué no casan Frenkie, Pedri y Gundogan? Vamos a ver el artículo y después os voy a enseñar una serie de datos que creo que son muy interesantes para ver el centro del campo del Barça comparado con otros equipos que creo que deben ser los espejos a lo que tenemos que llegar, ¿vale? Antes de nada, no te olvides darle un fuerte like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido de Gallina de Piel. Pues vamos a empezar a leer este artículo y dice así: ¿se imaginan hasta dónde puede llegar el Barça si esos tres futbolistas producen lo que se espera de ellos? Refiriéndose a Frenkie, Pedri y Gundogan. Hombre, yo sí que me lo puedo imaginar y me hace mucha ilusión la posibilidad de ver a un Frenkie, Pedri, Gundogan ya con muchos partidos juntos a las espaldas y pudiendo tener esas sinergias que se crean cuando llevas mucho tiempo trabajando con alguien, ¿no? Que ya te conoces mucho más, sabes sus fortalezas, sabes sus debilidades y puedes sincronizarte mucho mejor, ¿no? Dice, tras la clasificación azulgrana para los octavos de final de la Liga de Campeones, debatimos sobre el centro del campo. Si el Barcelona jugara mañana la final de la Champions, no hay duda de que su sala de máquinas estaría formada por estos tres jugadores. Y Xavi, añado, no hace falta jugar la final de la Champions para entender de que el mejor centro del campo posible con esta plantilla son el formado con estos tres futbolistas. Obviamente con sus cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Pero son los tres futbolistas, ahora también que Gavi está lesionado, con más calidad para ocupar estas posiciones. Simplificándolo mucho, podríamos decir que serían los elegidos para ser titulares porque son buenísimos. Para dimensionar su fútbol es fácil de adivinar que si estuvieran en el mercado los grandes clubes del mundo pagarían mucho dinero por ellos. Y estoy de acuerdo, al final, con Frenkie de Jong llevamos 2 años con el tema del salario, ¿eh? Que también es cierto que es un salario alto, no tiene ninguna culpa el chaval de que primero Bartomeu le hiciera un diferimiento, ¿vale? No tiene ninguna culpa el chaval, ¿vale? Y ahora mismo es el futbolista por el que pagarías una entrada, ¿vale? Cuando tú ves al Barça, creo que Frenkie de Jong es el que más luce, el que más destaca, creo yo, a día de hoy. Obviamente Cancelo el otro día se sale, pero cuando tú ves la elegancia de este futbolista, cómo conduce el balón, cómo se deshace de rivales, es una auténtica pasada y está llegando a un punto muy interesante de madurez. Sigue así, dice, en la pizarra, De Jong, Pedri y Gundogan forman uno de los mejores centros del campo del universo futbolístico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mismo no, Xavi, no estoy de acuerdo. Yo creo que tienen un potencial brutal los tres, pero creo que hay otros centros del campo que ahora mismo, por rodaje sobre todo, son mejores, ¿vale? Ahora, por potencial, no tengo dudas de que sí, que pueden llegar a ser uno de los mejores. Sin embargo, hasta el momento el Barcelona no se ha visto beneficiado de sus calidades. Es verdad que las lesiones han impedido verlos juntos a menudo, pero también que cuando se han alineado a la vez no han ejecutado la misma interpretación del fútbol.
En esto, obviamente, no han podido tener tiempo aún a ejecutar nada porque han coincidido poquísimas veces en el centro del campo del Barça, muy pocas veces. Da la sensación de que el famoso cuadrado de Xavi no acaba de casar la base ante el Porto formada por De Jong y Gundogan con la parte alta donde se ubica Pedri. Muy interesante esto que dice Xavi Torres, porque aquí sí que lo he estado analizando, lo veremos a continuación y creo que es uno de los grandes problemas que tiene el Barça, sobre todo en este último tercio de campo. Creo que la base se empieza a construir mucho mejor si es que Koundé tiene el día, porque realmente el otro día Koundé fue más un enemigo en la primera parte que un amigo, ¿vale? Pero si tú tienes unos centrales con decisión, ¿no? Que los tenemos, con la figura de Íñigo, la figura del mismo Koundé cuando está bien. Para mí Christensen es de los centrales que tenemos junto a Íñigo el mejor, en este sentido, el que ve con más claridad la salida de balón. Divide mucho mejor. Y si en la base tienes a dos futbolistas de la calidad de Gundogan y Frenkie, vamos, creo que esta salida, si le sumamos a un Cancelo o un Araujo que no es tan clarividente con el balón, pero que te da esa seguridad, pues creo que no hay problema ahí. El problema viene cuando avanzamos líneas, ¿no? Que ahí es donde vemos la desconexión, cuando cuesta un poquito más a veces activar a Joao Félix, a Rafinha, aunque Rafinha te ofrece cosas diferentes, lo dijimos ayer. Prefiero un Rafinha que te haga un trabajo que no se vea, como el que hizo el otro día, ¿vale? De tirar desmarques, de volver loco y abrir espacios para los compañeros, y un Lewandowski que ahora mismo también está bastante desconectado, ¿vale? Ahora hablaremos el por qué creo que está pasando esto, pero coincido un poco en lo que dice Xavi Torres en este sentido de esta diferencia entre la base del cuadrado con la parte de arriba. Dice, los datos son peores que las sensaciones. El martes el alemán, Gundogan, apenas encontró a Pedri en 5 acciones durante los 98 minutos de juego, mientras en 5 acciones solo se encontraron Gundogan y Pedri, mientras que la estadística del holandés, de Frenkie, es todavía peor, con solo 3 pases a Pedri en todo el partido. La verdad que con estos datos no hay ninguna duda de que hay una desconexión. Me parecen números muy pobres y explican un poco por qué el juego interior del Barça aún, yo creo que va a mejorar, aún no nos está dando todo lo que podría. Y dice, ¿se imaginan la consecuencia de todo ello, verdad? Efectivamente, su poca producción aísla a Lewandowski, que ante el equipo portugués apenas recibió un balón de Gundogan y Pedri, y 2 de Frenkie. He mirado estas estadísticas y son correctas, y creo que ahí está un poquito el problema que estamos teniendo. Estamos quizás ante la peor versión del delantero polaco en toda su carrera. En resumen, lo que plantea Xavi Torres es algo que concuerdo completamente. El gran potencial de tener a un Frenkie, Gundogan y Pedri, porque son buenísimos, pero la gran desconexión que tenemos de la base del cuadrado con la parte de arriba, ¿no? Los vértices de arriba de este cuadrado. Con la base del cuadrado a la parte de arriba, ¿no? La parte que tiene que ejecutar esas acciones en ataque, buscar filtrar últimos pases, etc. Y realmente, si lo vemos en estadísticas, se ve claramente que el Barça, donde da menos pases, donde prácticamente no hay producción, es en la frontal del área, es en esa zona donde se suelen meter los mediapuntas. Ahí no hay prácticamente nada. Prácticamente todo lo que se genera viene de banda. Y creo que esa es la zona donde hay que potenciar más. Vamos a ver unos mapas de calor que creo que pueden ilustrar muy bien lo que estamos hablando. Antes de nada, decir que lo que voy a enseñaros ahora no es ningún tipo de experimento científico, ¿vale? No tiene nada de ciencia detrás, pero creo que puede ser interesante para entender este concepto, ¿vale? Si hiciéramos algo un poquito más elaborado y científico, sería coger a los equipos que voy a mostrar a continuación y mostrar unos gráficos, pues teniendo unas métricas de 15 partidos cada uno, por ejemplo, y entonces seríamos más precisos. Pero el ejercicio que voy a hacer va a ser muy simple, ¿vale? Y nada científico, ¿vale? Eso os lo digo de adelante. Pero lo que he hecho ha sido, de la misma competición, de la Champions, he cogido el partido del Manchester City contra el Leipzig, el partido de la Real Sociedad contra el Salzburgo. ¿Por qué he cogido estos dos equipos, el City y la Real Sociedad? Porque para mí son los espejos a lo que me gustaría o lo que creo que tiene que llegar este Barça, ¿no? A un fútbol que creo que es al que tendríamos que ir, ¿no? O pretendemos ir, ¿no? Y he cogido también el partido del Barça, ¿vale? Entonces veremos los 3 mapas de calor de los 3 equipos para entender un poco las salas de máquinas por donde se mueven y la influencia que tienen en los equipos. Si vemos
el Manchester City, esto escogiendo a todo el equipo, pero el mapa de calor de todo el partido está clarísimo. Fijémonos que la máxima influencia de juego, el máximo peso, es tanto en zona central, estamos hablando del segundo tercio de campo y gran parte del tercer tercio de campo, mucho más focalizado en el lado izquierdo, pero sí que vemos que tanto en este segundo tercio del centro del campo como en amplitud es donde el City tiene todo el dominio de su juego, ¿vale? Tanto en juego interior como en juego exterior, ¿vale? Me parece un dato muy relevante y que pone de relieve el dominio que ejerce el City, que de esta manera, instalándose claramente en campo contrario, puede generar muchísimo más. Vamos a ver ahora mismo el de la Real Sociedad. Muy interesante también este gráfico, pese que ayer no fue el mejor partido de la Real Sociedad, pero da igual, ¿vale? Me he cogido, repito, no es algo muy científico, pero creo que se entiende lo que voy a decir. Si vemos, gran también parte de este dominio en la zona central no es tanto como el City, pero es cierto que el segundo tercio de campo y también una parte del tercer tercio de campo en campo contrario es donde se instala mayoritariamente la Real Sociedad, ese juego, ¿no? Obviamente muy volcado en bandas, creo que hay una gran diferencia del City y la Real Sociedad, es que el City tiene un juego interior súper poderoso, ¿vale? Donde Rodri ahí se hace enorme, donde Guardiola se ha sacado de la chistera, pues a que Akanji te juegue de central y centrocampista, lo mismo que hacía con Stones, ¿vale? Y en cambio la Real Sociedad tiene mucho más poderío en juego de bandas, donde quizás los interiores, como Brais Méndez, tienen mucha movilidad y ayudan mucho más a las bandas, los laterales son muy largos de la Real, etcétera, ¿vale? Pero bueno, mi punto es que fijaros que la parte del segundo tercio de campo es donde se mueve la Real Sociedad. Ahora comparemos los dos mapas de calor que hemos visto con el del Barça ante el Porto. Y ya lo podemos ver a un simple vistazo que el Barça donde se instala más es en su primer tercio de campo, es decir, en su propio campo. Y ahí, para mí, fijaros cómo es una clave brutal para ver la poca generación que hace el Barça, porque no acaba de tener el control, no domina al equipo rival en su propio campo. Lo ideal, para poder dar el máximo en ese juego de posición, que el equipo pueda viajar junto arriba, que puedas activar mucho más a Joao Félix, a Lewandowski, a Rafinha o quien sea que juegue arriba, ¿vale? Para que los interiores tengan mucha más influencia en zona de ataque, pues hablamos de Gundogan, de Pedri o incluso llegadas de Frenkie que tienen que producirse, ¿vale? Tendríamos que estar instalados mucho más en segundo tercio de campo. Nosotros lo vemos claramente. Hay una gran aglomeración del juego en nuestro primer tercio de campo. Por un lado, creo que estamos en una fase de transición, ahora que hemos recuperado a Frenkie y estamos jugando en la base, lo que hablaba antes Xavi Torres en su artículo, tener a Frenkie y a Gundogan en la base del cuadrado, es decir, en este primer tercio de tu campo, entre el primer tercio y empezando el segundo tercio de tu campo, del juego, te da mayor estabilidad a la hora de salir el balón, ¿vale? Te da una confianza que en ese sentido no tenías, por ejemplo, con la figura de Oriol Romeu, por A o por B, pero tienes muchos más metros para recorrer arriba. Y si tienes a un Rafinha que te estira, a un Joao Félix que te estira, a un Lewandowski que te estira y a un Pedri que también busca estar a mayor altura, se produce una gran separación entre el sistema de salida de balón, ¿no? Con los Koundés, con los Íñigos, con el Frenkie, con Gundogan, con quien sea, a los futbolistas que tienen que ir recibiendo para ir pues haciendo este fútbol y adueñarte, ¿no? Y meterte en el campo contrario. Hay demasiada distancia todavía, ¿vale? Se ve clarísimamente, y repito, no es algo muy científico, pero creo que os habrá llamado la atención. Yo cuando he visto los tres mapas de calores me ha llamado muchísima la atención y he entendido muy bien dónde estamos. Dicho esto, muy positivo también lo que os voy a contar ahora. La sensación que tengo es que estamos transicionando, ¿vale? Igual que el Barça la temporada pasada nos reinventamos con ese cuadrado, pasamos de un 4-3-3 claro a ese cuadrado. Creo que ahora también vamos a estar en una fase de reinventarnos, ¿vale? Y sobre todo dependeremos mucho de esa figura, de lo que pase con Pedri, Frenkie y Gundogan, que si pueden tener más continuidad, no tengo dudas
de que darán un pasito adelante. Quizás en lugar de estar jugando con esos dos futbolistas muy a la misma altura, como Frenkie y Gundogan, probablemente veamos más escalonados, ¿vale? Quizás un Frenkie en la base y después a Gundogan y Pedri ya a más altura, y así podemos conseguir esto de dar un pasito adelante y tener estas posesiones más largas en campo contrario para asustar al rival, que se meta en su área y poder escoger muy bien las opciones de ataque, que Gundogan pueda merodear mucho más la frontal del área, que Pedri también, ¿vale? O en caso contrario, si Gundogan está pivoteando, que sea Frenkie que pueda romper algunas líneas y acercarse mucho más al área rival, ¿vale? Creo que estamos en transición. Creo que ahora con estos futbolistas ya recuperados, teniendo a un 11 que podamos ya hacerlo jugar juntos mucho más frecuentemente, podemos conseguir esto. Si conseguimos que regularmente nuestro mapa de calor se parezca más, y repito, guardemos distancias, ¿vale? No me estoy comparando con el City ni mucho menos, ¿vale? Pero entender la idea que os estoy transmitiendo. Si conseguimos que ese centro del campo, ayudado también con este Cancelo, ¿vale? Cancelo que ahora mismo mete miedo a los rivales, ¿vale? Entonces hace que los rivales tengan que tener más precauciones a su espalda. Si conseguimos que esta zona roja del mapa de calor, que se instale sobre todo en el segundo tercio del campo, creo que el dominio del Barça en los partidos será mucho más avasallador, y podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos a grandes recuperadores, tenemos detrás, o sea, tú si eres Frenkie Gundogan puedes estar tranquilo, porque en caso de alguna pérdida, que la hay siempre, solo faltaría, yo prefiero a que arriesguen a que no arriesguen, pero alguna pérdida la hay, pero en la espalda tienes a Koundé, que es un gran rectificador, ¿no? Tienes a Araujo, que lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Dar un pasito más y todas estas posesiones que hacemos, hacerlas un poquito más adelante para dominar más estos partidos. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Me ha parecido muy interesante hacer este ejercicio. Iremos viendo la evolución en los próximos partidos. No te olvides de darle un fuerte like al vídeo, suscríbete al canal y, como siempre, familia, que no falte. Saludos y Forza Barça. ¡Chao!